Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Papa Presente. El día de hoy vamos a abordar un tema que no tiene que ver estrictamente con la paternidad o la maternidad, pero tiene que ver más bien como con una cuestión de actitud ante la vida, ¿no? ¿Cuántas veces nos quejamos por cosas hipertriviales que a lo mejor en el momento nos gana la emoción, pero creo que tiene que ver también mucho la actitud que nosotros tenemos ante la vida, porque pues las cosas pasan y no hay nada que podamos hacer, o no siempre hay cosas que podemos hacer para evitar que sucedan de la forma en la que suceden, pero sí podemos adecuar nuestra forma de pensarlo, ¿no? Yo soy una persona hiperaprensiva y que cuando las cosas pasan mal al inicio es un ¿por qué a mí? O ¿por qué me tocó a mí? Y hoy pues vamos a abordar el testimonio de alguien que pues tuvo un accidente, algo que pues cambia tu vida, que seguramente pues trunca, no sé, metas, pues, sueños, tu día a día. Y bueno, para platicar mucho más de esto más a fondo, tengo aquí el honor y el gusto y el privilegio de tener estos micrófonos a María José López Mendiolea, Ujú. mejor Hola, Alan. conocida como Coco. Así es, Coco. Hola. Muchas gracias por invitarme. No, a ti por aceptar. Antes de cualquier otra cosa, y esta es meramente curiosidad mía, porque además en tus redes estás así, es Ya ¿por qué sé. Coco? Sí, no sé, eso me lo han preguntado varias veces, pero me dicen así desde chiquita y nunca supe. No sé por qué, pero al principio me negué, o sea, sí, era como que el rechazo al apodo y hasta que dije, ya, ya, es parte de mí. Ya me dicen, ¿cómo te llamas? Digo, Coco. Pero sí, la verdad es que nunca supe por qué me dijeron así, desde muy chiquita. Ok. Pues digo, una mini semblanza que no te haría justicia, pero bueno, tú eres bióloga de profesión, Exacto. ex triatlonista, y ustedes no saben, pero en una habitación aquí contigo hay todas las medallas y premios y reconocimientos que se puedan imaginar. Ujú, Esposa, ujú, mamá y ujú. actualmente conferencista. Exactamente. Y Coco. estoy escribiendo mi libro también. Ok, Sí. ok. ¿Cómo va eso? Bien, ahí vamos. Sí. Sí. Ujú. Fíjate que antes de entrar como, pues, digamos, la parte que haría el hito de el antes y el después, Mm, pues cuéntame como que un poquito de ti en la previa. O sea, sí. sobre todo, a lo mejor como enfocado, pensaría sin conocerte, ¿no? Pero, pues atleta de alto rendimiento, triatlonista, pues la exigencia física, la exigencia de la preparación. ¿Para dónde ibas, no? En el sentido de manera general, o sea, la pregunta es de manera genérica, saberte o conocerte a ti al inicio, ¿no? Sí. De, pues, cuál era tu aspiración profesional, cuáles eran tus gustos. Si quieres, Ujú. empezamos con esas dos. Sí. Pues mira, mi vida deportiva empezó en el patinaje artístico y luego conocí el triatlón y al final el deporte se volvió pues prácticamente toda mi vida porque entrenaba muchas horas al día y me casé con Mario y también hace triatlón, mis papás hacían triatlón, mi hermana, mi cuñada, o sea, al final mi vida estaba como empapada en triatlón, ¿no? Estudié biología y luego cuando me gradué iba a empezar a trabajar como bióloga, pero empecé a entrenar niños en Ok. triatlón. Y después empecé a entrenar adultos y al final mi vida se quedó ahí, ¿no? Siempre entrenando gente y pues moviéndose en el deporte. Entonces, pues mi vida era eso, prácticamente era desayunar, comer y cenar triatlón. Ok. Y, por ejemplo, digamos, tu sueño más grande a nivel personal en esa etapa de tu vida. Sí, definitivamente todos mis, pues más que sueños, todos mis objetivos y mis metas estaban enfocadas al triatlón, a mejorar marcas, a ir al mundial, a mejorar ritmos en el mundial, mejorar lugares en el mundial, como que siempre estaba ahí mi energía, ¿no? Y, por ejemplo, un poquito haciéndolo como muy chiquito si quieres. Ujú. ¿Recuerdas algo en tu día a día que te sacara de quicio? O sea, como una molestia que habitualmente era como, oh, es que esto no. Mm, algo que me sacara de quicio a lo Algo que te mejor. molestara. O sea, cosas como pueden ser muy grandes o pueden ser muy A lo triviales. mejor puede ser muy, que en ese momento parecía importante y ahora me parece muy banal a lo mejor pelearme con mi cuerpo, ¿no? Porque a lo mejor necesitaba estar más ligera para correr más rápido o a lo mejor más fuerte, estar en desacuerdo con la realidad de cómo era mi cuerpo, a lo mejor sí era un tema. Ok. Y bueno, para las personas que no conocen tu historia, Ujú. pues digamos como llegar del antes al después, de la manera, digo, si quieres muy breve, o sea, no es necesario entrar en detalles, solo es como, bueno, contextualizar que pues un atleta de súper alto rendimiento, pues vaya, finalmente es un, pues, ¿qué le pasó? Ok, ¿no? Sí. Entonces pues entramos a un tema, un accidente. Sí, fue el 19 de septiembre del 2021. Estaba entrenando para un Ironman
y en la bicicleta, en la carretera que va hacia hacia Cuautla, la Ujú. interoceánica, Que lo usan muchísimo para para entrenar. bicis, Sí. exacto. Ahí tuve un accidente, había un coche estacionado, me estrellé contra él y se me borró el cassette de todo el día, o sea, no me acuerdo ni de antes ni nada. Y llegó la ambulancia, bueno, para hacerte el cuento corto, llegó la ambulancia, me intubaron y me quedé en el hospital intubada como 15 días y luego como un mes más en el cuarto. Y bueno, tuve muchísimas fracturas, tuve fracturas de costillas, creo que como 5, la rodilla también, el músculo acá se me abrió, la cara, pero bueno, realmente la lesión que sigue todavía teniendo efectos, pues fue la lesión medular que tuve en las cervicales C6 y C7. Yo creo que a la hora que choqué con el coche, la cabeza se me fue para atrás y ahí se ha de haber roto la cervical. Y bueno, pues ese fue el accidente. Cuando despierto en el hospital, como 20 días, 15 días después. O sea, ¿tú estuviste inconsciente esos 15 días? Sí, sí, me Ok, intubaron y estaba en coma. ok. Y es, ¿Ahí ya estabas casada? ajá, Ok. sí, sí, sí. Sí, ya tenía mis 2 hijos. Mis hijos tenían 7 y 9. Ok. Y me intuban y despierto pues 20 días después sin poder mover nada, ¿no? Solamente la cara. Podía mover un poquito la mano derecha, el dedo índice de la mano izquierda, pero era mínimo el movimiento. Y pues no sabía qué me había pasado, estaba completamente confundida ¿Recuerdas y cuando abriste los ojos la primera vez? no, ¿Quién estaba ahí? no, Ok. no, porque todo está como muy mezclado, eran como pesadillas, como, o sea, según yo, me acuerdo el momento que desperté, pero seguramente no fue ese, ¿sabes? Como que está todo muy blurry y había muchas pesadillas también, entonces no sé qué fue verdad y qué no fue verdad. Ok. Bueno, no pesadillas, pero más bien una sensación como cuando estás durmiendo que quieres escapar y no puedes y que ese tipo de Ujú. sensaciones eran las que tenía. Y, y ya, pues nada más eso, desperté y fue hasta que Mario, mi esposo, se acercó y me dijo, te caíste de la bici, tuviste un accidente, ahí fue cuando ya entendí qué era lo que estaba pasando. Esto que tú comentabas como de la pesadez, de quererte levantar y que pues, a lo mejor Ujú. muchos pueden sentir identificados, ¿no? La expresión, válgase, pero es como cuando se te sube el muerto, que Ándale. no, no, tu cuerpo no sé No cómo funciona. Creo reacciona. que se te acaba primero la parte orgánica y el cerebro sigue pensando y Ujú. no puedes moverte. Pero, o sea, genuinamente es ¿qué se siente? O sea, tal vez, no sé si se puede escribir, pero ¿qué se siente? Porque Es pues que sí, no se puede describir porque no, pues mucha frustración, yo creo que es la palabra. Digo, supongo que lo que te imaginas que se siente es lo que se siente. Ok. No, no es muy diferente a eso, pero sí es muy frustrante. Y más cuando es una pérdida, ¿no? Probablemente cuando naciste con una parálisis cerebral y no te puedes mover o te cuesta trabajo, pues estás acostumbrado. Pero cuando tienes una movilidad completa y de repente te la quitan por completo, pues sí, la palabra definitivamente es frustración. Enojo no sentí, realmente mis emociones eran más como hacia la tristeza, pero en el momento del accidente, o sea, en el momento del hospital y todo eso fue más bien como confusión, como no era tanto reclamo y tanto enojo, la verdad. Y después llegaron días un poco más, pero de tristeza. No, nunca hubo un reclamo de por qué a mí o por qué. No, realmente no hubo esa etapa la salté, no sé por qué, pero sucedió. Pues a lo mejor la parte de lidiar con el duelo. Sí, 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 sí. O sea, definitivamente tuve que lidiar con el duelo. Al final te enfrentas con una pérdida, la tienes que buscar, pero no hubo enojo ni reclamo a la vida en general. Fíjate que yo hubiese así sin saber nada, o Hubieras sea, creído. sí, claro, Sí, porque fíjate que también mucha gente que ha tenido accidente me ha dicho y estabas en el porque a mí, y la verdad es que no. Hubo preguntas que yo creo que no vale la pena ni hacerte, o sea, desde el por qué a mí no tiene ni caso hacértela, o por ejemplo, cuando llegó el doctor a explicarme lo que me había pasado, nunca le pregunté si iba a volver a caminar, me dijo, tienes una lesión medular y ya con mi poca información de medicina dije, ok, ya sé qué es, y no le volví a preguntar si voy a volver a caminar, digo, no le pregunté si voy a caminar, si voy a, no, dije, a ver, ni sabe él, ni sé yo, ¿para qué le digo, para qué le pregunto cuando me va a dar una respuesta que ni siquiera sé si sea real, ¿sabes? Porque conozco cómo es el tema de el cerebro en la medicina, ¿no? Digo, sabes que es bien difícil atinarle a cómo se va a comportar. Entonces, mi intuición me dijo, ni preguntes porque no sabe.
Y yo creo que esa pregunta y la de por qué a mí no llegué a hacérmelas. Te escucho y es como esta mujer está en el nirvana emocional. O sea, porque tú, o sea, tu vida, tú lo dijiste, yo desayunaba, comía, cenaba, Sí, soñaba movimiento, soñaba deporte. Y de sí. momento te cambia y es como, pues, esa era tu fuente de ingreso, Sí, ¿no? también, también. Mira, digo, realmente siempre estuvo mezclada la economía en la familia, realmente vivíamos del trabajo de mi esposo, pero bueno, sí era como mi contribución a la familia era de ahí, ¿no? Y era pues también la parte de sentirte útil, ¿no? De contribuir, de apoyar. Entonces, pues sí, definitivamente hubo muchísimas pérdidas más allá de mi deporte, ¿no? Fueron pérdidas pues de chamba, de qué hacer, ¿no? Del día a día. De repente yo decía, bueno, ¿y qué voy a hacer todo el día? ¿No? Eh, En el hospital me daba muchísimo miedo salir porque yo decía, bueno, ¿y en mi casa qué voy a hacer? no, pero por ejemplo, inclusive en el hospital, o sea, Ujú. ahorita tú me lo cuentas y súper zen, ¿no? Ok, no le preguntas al médico, pues ya Sí, acepto lo que sucedió, pero ok, pues al final tú estabas consciente, tus ojitos abiertos. sí. A lo mejor es una pregunta súper tonta, pero ¿en qué No, pero entretenías tu fíjate que en mente? el hospital hubo muchísimas muestras de cariño, entonces yo creo que eso me ayudó muchísimo pues como a salirme del drama, porque tenía muchísimas visitas, todo el tiempo había gente pues mandándome mensajes, estaban ahí presentes, entonces sí ayuda muchísimo a salirte del drama y decir, mira todo el amor que estoy viendo y digo, es bien difícil al momento sentirlo, pero sí veía cómo la gente se desvivía por mí, que dices, ¿cómo me voy a poner aquí a hacer el drama y a hacer la víctima, ¿no? Cuando hay tantas muestras de cariño. Y yo creo que eso fue lo que me salvó, a no entrar en ese círculo vicioso del drama, el víctima y el villano que te cuida. Ok. Ujú. Y dices, bueno, cuando yo abrí los ojos, pues todo así, ¿no? O sea, ya o sea, mi movilidad era un dedo, mi Sí. cara. Y de ahí a lo mejor qué tiempo tomó o cómo fue a lo mejor como tu evolución. Ay, es que ha sido tan lenta que ni siquiera me he podido dar mucho cuenta o sea, no te puedo decir, ay, ese día moví el dedo, ¿sabes? Así Ajá. es como tan sutil y tan continuo la mejoría que es bien difícil darme cuenta de lo que he mejorado. O sea, pasó un año y dices que no he mejorado nada. Y dices, no, claro que he mejorado. Hace un año no podía mover esto y esto y esto y esto. Pero en el momento que lo estás viviendo, no te das cuenta que estás mejorando. No, además, te lo digo yo, o sea, me cuentas de que Sí, hace 4 años sí, 4 años. era o sea, no tenía yo nada. Y hoy, bueno, pues a lo mejor el tema Claro, de tu tren inferior todavía no, sí, o estás todavía viendo esa parte. exacto. Pero eso, o sea, todo lo demás. Sí, 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 la verdad es que no es muy evidente, como que no te puedes decir, ay, a los 6 meses me paré, al no sé qué moví la mano, no, todo ha sido como tan continuo y tan despacio que llega a ser muy frustrante, ¿no? O sea, ¿cómo va la recuperación? Pues, ¿qué te digo? Igual, igual, todos los días igual, hasta que digo, veo el pasado y digo, no, no estoy igual. Entonces es evidente que sigo mejorando y pues por eso sigo en terapia y sigo echándole ganas, pero de que me dé cuenta cómo ha sido el avance, no mucho. Comentabas que, digamos, tus días en el hospital, pues como muy contenida en el de un montón de muestras de cariño, ¿no? O sea, Mm. gente, mensajes, pero algo que me queda como en el aire es en qué entretenías tu mente todo ese tiempo, porque al final, pues el cuerpo pues, estaba ahí, ¿no? Sí. Para todo necesitabas hay asistencia de alguien. Bueno, sí te voy a confesar que hacía este muchísimas repeticiones como si moviera el cuerpo, pero en la mente. Ok. Hacía muchísimas repeticiones de mover el dedo y empezaba y contaba y iba a sonar súper intensa porque sí soy muy intensa. Pero sí contaba hasta 1000, imaginándome que muevo el dedo hasta 1000 y no se movía nada, ¿no? Y luego cambiaba de músculo y así pasaron muchísimas horas en el hospital imaginando que movía partes de los músculos. Ah, ok. Sales del hospital, ¿no? Ujú, Donde pues, al final personal médico, contención, cualquier cosa que necesitaras, regresas a casa. ujú. ¿Cómo fue ese volver a casa el primer día? Sí, es que es bien difícil que te querer regresar. Más bien me daba muchísimo miedo regresar porque salí en ambulancia, igual que como entré. Entonces, en el hospital estaba muy acostumbrada a que hubiera camilleros, enfermeras, pues, te ayudan a hacer todo. Yo decía, bueno, en mi casa, ¿quién me va a dar de comer en la boca? ¿Quién me va a subir? ¿Quién me va a bañar? Porque te bañaban. Entonces, la verdad es que sí, sí, tenía muchísimo miedo y
Pero bueno, al final cuando llegué, también igual que en el hospital, encuentras la manera de adaptarte y vas buscando lucecitas en el camino. Y al final, digo, o sea, ¿qué hicieron? ¿Contrataron a alguien? Digo, porque... Sí, el seguro me dio una enfermera y entonces tenía enfermera en el día. Este, y pues con ella fue con la que empecé a, pues hacer todo lo que hacía en mi día a día, ¿no? Que bueno, prácticamente era estar en la cama y hacer terapia. Hacía como 4 horas de terapia diaria. Bueno, todavía. Bueno, no, ahorita ya no son 4, pero sí empecé con 4, ahorita ya hago como 3. Pero pues sí, mi día era eso. Se basaba en las terapias y luego hacía terapia pulmonar y bueno, así fueron pasando los días. Y por ejemplo, la interacción con tus hijas, ¿no? O sea, digo, ahorita Ujú, pues tuvimos la oportunidad de verla a ella, ujú. pero pues esto le echamos 5 años atrás, tendría 7. Sí, ella tenía 9 y el niño tenía 7. Y sí fue difícil porque yo estaba muy acostumbrada a ser muy activa, definitivamente era muy activa, pero como mamá también, por ejemplo, el tema del celular, nunca le decía, deja eso o no agarres eso, siempre les daba una opción. O sea, trata de decirles, en vez de decir, deja el celular, le decía, vente, vamos a la alberca, vente, vamos a brincar, vente, vamos a jugar fútbol. Como que era mi manera de, pues de darles otra opción sin tener que ponerles el no inmediato, ¿no? Entonces fue muy frustrante encontrarme con eso de que ya no podía darles la opción a hacer algo activo y pues estaban con el celular. Y entonces también aprendí a ver las ventajas también de eso, de la tecnología y dejé de pelearme y buscamos otra manera de relacionarnos, pero la verdad es que fue bien padre porque al principio yo pensé que estaba como quedando mal como mamá. O sea, yo decía, no estoy haciendo bien mi trabajo porque me sentía que lo tenía, que la manera en que lo hacía antes era mejor. Pero después mis hijos me dijeron que les caía mejor a partir del Ok. accidente. Mi mamá, nos caes mejor. Y yo supongo que fue porque me volví más presente, porque me volví menos estricta, entendí que hay cosas que es mejor dejar ir y también entendí que, pues, que aprendes a valorar, ¿no? A valorar tenerlos y valorar verlos crecer y la verdad es que todo pasa a segundo término. Es que me quedé en shock porque lo trato de hacer personal y dices todo el tiempo en movimiento, ¿no? Y nosotros tenemos una hija chiquita Sí, y hace rato estábamos en un desayuno y es, papá, quiero ver la guacamaya. Papá, vente conmigo, ¿no? Entonces, sí, uno, atleta, que es como, bueno, pues ya estás, te digo, tú iluminadísima en el tema de lo acepto, no voy a pelearme con eso, pero viene una exigencia de terceros. Y le digo exigencia, bueno, viene una petición de terceros, ¿no? sí, 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 De, sí, mamá, vamos a caminar, saquemos a los perros, ¿no? sí. Y de momento eso también para. Y yo te veo y o sea, estoy impactado porque es un, ok, creo que la filosofía fue un, voy a hacer lo que puedo con lo que tengo. Exactamente. Sí, esa fue la filosofía y la verdad es que me sigue funcionando y yo creo que a todo mundo le puede funcionar. Hacer lo que puedo con lo que tengo y vivir en el hoy, ¿no? Vivir paso a paso y día a día. Y creo que es la mejor manera de sobrellevar una crisis porque el, el, el ponerme a ver todo lo que ya no podía hacer con mis hijos pudo haber sido muy frustrante y entonces mejor me concentraba en las cosas que sí podía hacer, ¿no? Y a lo mejor me ponía a jugar masita con mi hija y a lo mejor plastilina. Y hacemos concursos de figura de plastilina que yo lo usaba como terapia también porque apenas estaba empezando a mover las manos. Obviamente me ganaba en todos, me quedan horribles las figuras. Y pues así empezamos a hacer de dibujo y poco a poco volví a reconectar bueno, nunca me desconecté, pero conecté desde otro lugar, que también fue muy bonito. Te digo, mis hijos me dijeron que les gustó más. Pero fíjate que me cuentas esto y dices, la parte de la plastilina, o sea, ¿era lo que podías hacer, digamos, desde el día 2? O sea, desde que llegaste a tu casa. No, 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 no. Bueno, no, yo creo que ya en mi casa ya podía hacer, pero por ejemplo, podía agarrarla y hacer, pues como muy básico, o sea, un círculo, un Ajá. cuadrado, pero... Y así le hacemos, me dije yo, a ver quién hace el cuadrado más bonito, a ver quién hace la flor más bonita, pero pues, te digo, siempre me ganaba y era muy, muy burdo mi movimiento, o sea, no era un movimiento fino. Claro. Ya empecé a mover las manos desde que llegué a mi casa, pero sí era un movimiento como no muy, O sea, pues sí, entonces realmente en el hospital hubo una evolución muy notoria. poco, Digo, cuando llegaste a tu casa, ¿qué podías mover? ¿Te acuerdas? no me acuerdo. ¿No? Ok.
No, no me acuerdo, la verdad. Sí me daban de comer todavía en la boca, me lavaban los dientes todavía, me bañaban, pues me hacían todo, la verdad es que no todavía no podía hacer mucho por mi cuenta. Pero realmente haciendo lo que podías con lo que tenías. O sea, Sí, es como vamos a involucrarnos como podamos. Me exacto. imagino que muchas pláticas de, ma, ¿cómo te sientes? O ¿cómo estás? Pues no, fíjate que sí hubo un amigo que nos disparó un psicólogo y entonces sí tuvimos un tanatólogo en la familia, pero fuimos a 3 terapias, tampoco creas que fue una sesión de muchísimas terapias, pero sí, esta tanatóloga fue la que les dijo a mis hijos, a ver, su mamá ya no les va a poder hacer, ya no los va a poder llevar, o sea, fue un tema que sí platicamos, decirles, entonces lo entendieron, desde que les dije, no les voy a poder hacer sus lechitas que les hacía 17 al día, no puedo subir y bajar por las cosas que quieran, y lo entendieron, entonces realmente ahí paró la terapia y pues fue más acompañamiento que plática. La verdad es que tampoco había mucho de mami, ¿cómo estás? Y así, digo, lo normal, pero tampoco era como que... Sí, no enfoca en tu accidente, sino, oye, ¿estás bien? ¿Estás triste? Exacto, Como sí, pregunta un niño, el ¿cómo día a estás, día, no? exacto. No había pensado en la parte del tanatólogo, pero al final es claro, pues fue un shock para todos y qué mejor que tener a alguien que te diga, pues oye, Sí, pues por aquí o por allá, ¿no? sí. Te digo, no fuimos muy constantes y creo que más que la terapia, más que el tanatólogo, mi terapia creo que fueron las conferencias. Desde que llegaron las conferencias, empecé como a hacerme consciente de todas las cosas que estaba pasando, ¿no? Porque a lo mejor pues no había una depresión. Me dieron saliendo del hospital antidepresivos y así como por default, ¿no? Me dijeron, tómatelos. Y me los dejé de tomar. Me sentía rara. Mario me decía, estás como drogada y si te los dejas de tomar. Y digo, pues sí, me los empecé a quitar poco a poco y la verdad es que no los necesité. Entonces yo decía, ¿por qué no hubo una depresión? ¿Por qué no hubo algo como tan fuerte que digo, si te mandan antidepresivos es porque se necesitaba, ¿no? Pero yo creo que fue como irme haciendo consciente de todas estas cosas, de por qué estaba sucediendo y por qué fluían las cosas positivamente. Con las conferencias lo hice consciente y entonces empecé a entender que, pues, qué era la gratitud, qué era el cariño, qué era el amor, qué eran las oraciones de la gente que me estaba mandando, qué era la vibra, qué era la energía. Y toda esa energía positiva se volvió como un círculo virtuoso, ¿no? Y se volvieron mis terapias, porque te digo, la tanatóloga pues la vimos 3 veces. Seguramente ayudó en algo, pero no fue una constante que dijeras, bueno, encontré la sanación ahí. Ujú. Cuentas como, pues, diversos momentos. Y uno que me pongo a pensar es cuando eres chiquito, pues como que el proceso natural es aprender, ¿no? Mm, Y dices, bueno, ok, la parte de la cuchara, te la llevas y pues, medio latinas un día y le aplaudes cuando latina la boca. claro. Pues en tu caso, digamos, creo que podría ser algo relativamente similar. ¿Recuerdas que hubiera algo que dijeras, oye, esto fue lo más difícil de reaprender o lo más frustrante del proceso de, no me sale? Pues es que todavía lo sigo viviendo. Ok. O sea, sigue sucediendo y en cada etapa ha habido diferentes cosas. Por ejemplo, ahorita ya puedo caminar en las barras. No tengo equilibrio, entonces tengo que estar agarrada de un andadero de las barras, pero ya puedo mover las piernas. Pero fueron como, pues hace no mucho que empecé a mover la pierna derecha, pero como que no tiene un movimiento propio, como que alcanza la otra, ¿no? Ujú. Como que se jala. Y bueno, sí fue como, yo creo que un año moviendo una pierna y la otra no. Entonces sí es como, qué desesperante, que no se va a mover esta nunca. Y digo, ya se movió, pero siempre como con diferente, como, como no con un movimiento autónomo, sino como con un movimiento que, con un espasmo. O sea, me dan espasmos, por ejemplo, si pongo fuerza en un músculo, se puede llegar a mover otro solito. Y, y siento que cuando doy el paso con la pierna izquierda, que sí es algo completamente consciente, la pierna derecha nada más la alcanza. Ujú. Pero eso fue Como un memoria muscular. proceso, pues no, yo creo que fue un problema, no memoria, sino algo que adquirí, o sea, se volvió como algo nuevo, pero no es, pero sí tiene las raíces diferentes, o sea, no se mueve igual la izquierda que la Ujú. derecha, ¿no? Entonces, eso sí ha sido como parte frustrante,
Pero bueno, van cambiando. Antes era la mano, ahorita es el pie. Luego fue el torso, la espalda. Cada etapa ha tenido su músculo que ha sido el dolor de cabeza, ¿no? Y por ejemplo, en tema de sensibilidad, ahorita que es que para apoyar la pierna y eso, ¿ya sientes que te volvió la sensibilidad? Pues la sensibilidad por completo no. O sea, si me rozas la pierna o las temperaturas no las puedo identificar. Pero si me agarras la pierna y con los ojos cerrados sí te puedo decir que siento. O sea, es como si sintiera más por dentro que por fuera. O sea, como si la piel no sintiera, pero Ujú. el músculo y el hueso o algo siento. Pero si me pones algo, una manta calientita, no me doy cuenta si está caliente o fría. Ok. Entonces, ¿he recuperado sensibilidad? Sí, porque cuando desperté del hospital no sentía absolutamente nada. Y he recuperado sensibilidad, pero no sigue siendo, pero no es normal. Ahorita que comentas esto, que bueno, cuando entramos nos mostrabas así como que la sala de rehabilitación y estaban las barras, Ujú. pues es que como qué cañón, porque vuelves a lo mismo, ¿no? O sea, un niño chiquito donde va a empezar a caminar y pues el mundo era en horizontal, solo gateaban y de momento pues se paran y empiezan a caminar y pues como adulto, pues justo, la parte de reaprender, pero lo empato con lo que decías de es que no veo avances, ¿no? O Ujú. me frustro Ujú. o no hay ningún avance. Sí, perdón que te interrumpa, pero pues también yo creo que estaba muy acostumbrada a eso, porque las personas que han practicado algún deporte saben que así es. O sea, el deporte es repetición y repetición y repetición. Y si te frustras porque no te sale a la 15ª vez, pues estás mal porque te va a salir a la 500, ¿no? Entonces, yo creo que el deporte me enseñó mucho a tener esa paciencia, a saber que, pues, que la repetición va a llevar a algo, ¿no? Sin estar esperando continuamente el resultado ya. Y una pregunta bien tonta porque la mente no tiene una razón, pero viendo tu evolución, o sea, apunta a que eventualmente a la repetición 4000 Ujú. todo regresará o No lo sé, la verdad es que no tengo idea. Este, no sé. Digo, ya puedo contestar más preguntas que antes, pero siempre ha estado la duda ahí de hasta dónde llegará la recuperación. No tengo idea. Pero yo le tiro a que va a ser una recuperación completa. Y si pasa algo más, pues bienvenido, ¿no? pues es que con la mayor empatía que puedo darte es la parte más difícil ya la tienes, ¿no? O sea, Sí, tú ya vas para arriba, todo lo que exacto, venga es ganancia, ¿no? exactamente. ¿Sabes qué? Sí me dijo el doctor que me metió muchísima presión, que toda la recuperación que yo tendría, la tendría en el primer año. Me dijo, a partir del segundo año ya la recuperación ya va a ser mínima. Entonces yo me sentía como muy estresada el primer año. Decía, es que ya tengo que empezar, o sea, yo todavía no puedo ni mover la mano. Entonces ese primer año fue muy estresante porque le creía al doctor. Después dije, qué bueno que ni le pregunté porque sí me hubiera predispuesto y entonces sí creo que ese primer año me sentí con muchísima presión y no tenía razón porque ya después vi mucho más mejoría en el segundo y en el tercero y digo yo por babosa de andarles creyendo a los doctores. Con varias personas que he tenido oportunidad de compartir este espacio, muchas han sido es que preferí quedarme en la ignorancia porque si me hubieran dicho me hubiera detenido, ¿no? Sí, Como que la medicina a lo mejor en la parte formal es pues tengo cierto grado de responsabilidad de que me va a preguntar y pues como que prefiero tirarle bajo para no generar falsas claro, expectativas, claro. pero por el otro lado es como un no, o sea, por ejemplo, mi papá es la persona más necia del planeta y por ahí ha tenido un par de intervenciones y le dijeron, es que no va a poder volver a patear un balón, ¿no? Ujú, O sea, digo, patear un balón en un campo, pero él ama el fútbol, ¿no? Entonces, lo que le ponía el contexto es que o sea, no vas a volver a jugar fútbol, ¿no? ujú. Y él es un, no, voy a buscar una segunda opinión, y una tercera, y una cuarta, y una quinta. Y si después de 60 médicos todo el mundo me dijo lo mismo, es yo tengo pasión por esto, a mí me mueve esto. Y es un, pues ni modo, veremos cómo hago un chamán, un acupuntura, un algo. Claro. O sea, como que es muy Sí, complejo. el chiste es irte buscando caminos y no casarte con, con, con un diagnóstico que te hayan dado, ¿no? Entonces, pues sí, así fue. Creo que mucho hemos hablado de lo que perdí, ¿no? O sea, perdí movilidad, perdí. Pero en el proceso y con la actitud que tienes, o sea, me hablaste del aspecto personal, ¿no? O sea, gané presencia con mis hijos, Ujú. gané mucha resiliencia, gané... Pero en el tema de habilidades, o sea, por ahí hay una película, creo que es la de Daredevil, donde el cuate esté ciego y Ah, pues ajá. trae donde el oído súper desarrollado, ¿no? Y eso es fantasía. Sí, Pero en la parte real, o sea, el cuerpo es sabio, la naturaleza es de adaptarse. sí. Entonces, ¿tú has notado cosas que ganaste en este proceso?
No, la verdad no, te mentiría. He sentido muchísimas ganancias, pero en términos de evolución personal, emocional, hasta dirías espiritual, álmica. Pero no, ventajas físicas no, no he encontrado ninguna. Ya te las diré si me acuerdo y pienso en alguna idea, eso no lo hacía, pero no, la verdad es que no. Ok. Y, por ejemplo, el trabajo, o sea, pasó a, pues, ¿entrenabas y así de Sí, tajo bye? O... mira, intenté seguirle, pero mucho de mi trabajo como entrenadora no era nada más mandar los macros y decir, ahí está tu entrenamiento, era hacerla presencial, corría con ellos, me salía a la bici con ellos, entonces se fue perdiendo ese contacto y la verdad es que sí pude haber seguido intentando entrenar a mucha gente y hubo algunos que todavía se quedaron, muchos, la mayoría se salió. Digo, entiendo porque también estaban acostumbrados a algo y para nada es queja. Yo creo que hubo muchos que se quedaron y ahí esperando, pero pues ya no era lo mismo. Entonces, pues poco a poco les fui diciendo, ¿sabes qué? Ya no voy a entrenar. Y, y sí, la verdad es que tampoco me vi como una entrenadora que no competía. O sea, siempre lo hice porque me gustaba competir, porque me gustaba compartir eso con mis alumnos. Pero yo decía, me voy a levantar a las 6 de la mañana y pararme a verlos correr en el frío en mi silla. No es lo que yo quería. Entonces decidí no. Y la verdad es que ni siquiera pensé en el dinero ni en economía. Dije, ya no quiero competir, digo, ya no quiero seguir entrenando. Y luego llegaron las conferencias, fue después. Y ahorita la idea del libro también fue después. Entonces, pues mira, siguen llegando proyectos, siguen llegando cosas, pero sí no me quedé con la idea original que tenía de ser entrenador. Digo, es que ahí como que voy tocando algunos aspectos de la vida que más a mí me generaban, pues, curiosidad, ¿no? Sí. Porque dices, pues sí, o sea, de momento corta y hay que ajustar. Y has hablado un par de ocasiones acá, bueno, no llevo la cuenta, pero de Mario, ¿no? O sea, Mm, la parte de la pareja. O sea, sí, ¿tú sientes que de alguna forma, o sea, se puso a prueba tu relación? completamente, sí. Sí, la verdad es que nos llevó a un lugar mejor del que estábamos, irónicamente. Yo pensé que teníamos buena comunicación, pensé que estábamos bien, pero la verdad es que después del accidente, pues como que nos reencontramos, nos volvimos a ver. Pues me di cuenta que ni él me amaba por lo que yo creía, ni yo lo amaba por lo que yo creía. Y entonces, pues encontramos un amor bonito. Nos reencontramos y nos reenamoramos. Entonces fue bonito encontrar pues un regalo en la pareja. Pues es que si te pones filosófico es el, ¿me amas? Sí, claro que te amo. Exacto, fue como la verdadera prueba de amor. Ajá, no, pero haz de cuenta, o sea, poniéndome en la parte filosófica ese, o sea, la típica de, ¿me amas, mi amor? Claro, ¿No? y si Y, engordo muchísimo, ¿me seguirías amando? ajá, sí, O sea, es la pregunta, ¿no? Y si me quedo cuadripléjica, ¿me seguirías amando? Y ahí está la respuesta. Y, y en todo, o sea, así fue en cada detalle. Entonces, sí te vuelve a, pues sí te da un golpe de realidad de decir, órale, sí es más real el amor de lo que hubiéramos podido pensar. en tu caso, ya nos dijiste, o sea, no te hagas preguntas tontas, o sea, ve el día a día, agradecida con lo que hay. ¿Él cómo lo tomó? Pues igual, fíjate que él dice, yo no sé si venga de él, él dice que fue porque me siguió la corriente a mí, me dijo, yo no podía ponerme en tema víctima si te veo tan tranquila. O sea, él dice que por mí fue la inercia que empezó a hacer que se generara un ambiente, pues no tan dramático, pero yo creo que también viene mucho en él, y mucho en mis hijos, y mucho en mis papás, y mucho en todos. O sea, yo creo que se juntó y seguramente ni fue él, ni fui yo, ni fueron mis papás, seguramente fue Dios el que nos dio toda esa claridad para ver las cosas, ¿no? Ahorita has tocado el tema de, pues, Dios, ¿no? De Dios nos marcó el camino. ¿Siempre fuiste tan espiritual o fue a raíz de esto? No, sí me crié en una casa muy católica, mis papás son súper creyentes y yo fui muy, al principio fue muy católica, me iba a misiones y hacía todo ese tipo de cosas. Pero luego llegó un punto donde me peleé con la religión, y me peleé con Dios, y me peleé con todo, y entonces estaba negada. Y así viví, pues yo creo que los últimos, ¿qué serán? 10, 15 años de mi vida. Y no, la verdad es que Dios no era una constante ni en mi cerebro ni en mi corazón. Y sí, definitivamente después del accidente sí me reencontré y encontré algo bien bonito ahí. Me parece, a título personal, me parece extraño, Ujú. porque mucha gente, pues podría decir, ¿por qué a mí? Que no fue tu caso. O sea, es la Ujú. parte que me parece revolucionaria. Y
como que el aspecto de la fe, en lugar de recriminar algo a la vida o algo, es bueno, pues es lo que hay, voy a tomarlo como está. Y eso te lleva pues, como al reencuentro. Sí, la verdad es que esa pregunta del por qué, no te voy a decir que no pasó por mi cabeza, porque es muy común, pero nunca le encontré una respuesta. O sea, me refiero a que puedes llegar a pensar, es como un castigo o por qué puede suceder eso, pero nunca encontré como algo que dijera, vale la pena hacerme esa pregunta. Y luego la pregunta de, ¿para qué? Esa como que tenía mucho más sentido hacérmela. Y entonces empecé a clavarme más en el para qué que en el por qué. Y creo que el para qué ya involucra muchas cosas que no tienen nada que ver con el pasado, ¿no? Ahorita en la del para qué me la voy a quedar, porque evidentemente quiero saberlo. Ujú. Pero regresando un poquito al tema de Mario, haz de cuenta como que muchas veces cuando entrevisto a alguien me lo llevo al tema personal, ¿no? Sí. Entonces yo digo que normalmente en el día es la vorágine de todo lo que me quieras platicar. Que los niños, que el plato, que salte a desayunar, que el trabajo, que ya me voy, que besito, bye, ¿no? Pero cuando regresas en la noche y pues poco a poco calma la actividad, pues eventualmente pues en la recámara o cenando era como pues en esta dinámica, ¿no? Como de qué platicaban. Es que también la dinámica cambió por completo porque pues, yo ya no podía subir a mi recámara. Entonces, esta recámara donde estamos se volvió nuestra recámara. Y aquí estaban dormidos mis hijos, Mario, yo estaba en la cama de hospital ahí. Entonces, estábamos todo el tiempo los cuatro juntos, todo el tiempo. Ya en las noches se volvía pues, juegos de mesa, veíamos las mismas. Entonces, en vez de que veíamos la tele todos, entonces no teníamos nuestro espacio, Mario y yo, como para llorar y para reclamar. Como que estábamos los cuatro pasándola bien, digo, y pasándola mal también, ¿no? Las dos, pero como que siempre juntos. Entonces Mario y yo realmente, pocas veces, digo, sí sucedía, pero tampoco era como que nos sentábamos a llorar y a recriminar. Realmente sucedía, pero como estaban los niños, como que tratábamos siempre de hacerlo de la mejor manera para los cuatro. Y esa dinámica de todos juntos duró mucho tiempo. Duró como un año y fue, yo hubiera pensado que iba a ser como bien complicado y la verdad es que fue un gran regalo porque volvimos a reconectar desde otro lugar. Entonces fue muy bonito. Fue un año que estuvimos acá y luego me pusieron el elevador y ya me regresé a mi recámara. Te preguntaba de la dinámica, porque tú dijiste al principio, pues, cosa, me lo cuentas y es regalo, regalo, ¿no? Regalo de Ujú. la presencia, regalo de poner a prueba mi matrimonio y salimos súper bien librados, regalo de nos Sí. transformamos, regalo de me encontré con Dios. Es que la verdad, Alan, yo sí creo que nosotros somos capaces de crear nuestra realidad y que el poder o sea, el poder de tu mente viene en decidir cómo quieres ver las cosas. Entonces, si platicamos 4 horas más, te voy a seguir diciendo cosas positivas porque de verdad es como me he entrenado a mi cabeza a ver la vida y he encontrado que da grandes regalos y grandes resultados. Entonces, si te quedas viendo todo lo que no tienes y todo lo que no funciona como debería de ser, debería, o sea, es una ilusión por completo, ¿no? Te estás peleando contra algo que no ocurre, con algo que no existe. Entonces, pues sí, la verdad es que siempre mis palabras son positivas y son regalos y son, este, pues sí, joyas que nos ha dado la adversidad, pero estoy consciente que yo he entrenado a mi cabeza a pensar así. O sea, claro que podría tener esta entrevista contigo y decirte 1000 cosas malas, pero ya ni siquiera me acuerdo porque ni siquiera las he como grabado en mi cerebro, ¿no? Claro que han pasado cosas horribles y claro que han pasado cosas traumáticas y muy tristes y dolorosas, pero digo, y habrá unas que sí se me queden, pero la verdad es que tampoco le trato de dar mucha fuerza a esos pensamientos. Entonces se van apagando con el tiempo y te vas acostumbrando a agradecer y te vas acostumbrando a pensar de cierta manera y a vibrar en cierta frecuencia y pues ahí es donde lo que termina siendo tu vida. Siempre he dicho que la oportunidad de platicar con alguien que te abra la puerta de su corazón y de su vida, y Ujú, muchas veces de su mente, es una masterclass para nosotros. Y ahorita, o sea, literal y con el perfecto uso de la palabra, me llevo el chingadazo. ujú. Porque soy de esas personas que muchas veces está en el de, ¿y por qué no está saliendo bien esto, no? Y te escucho hablar y es un tema de Sí, crecimiento personal de, güey, cámbiate el discurso de la cabeza. por completo. Por completo porque, pues sí, el sufrimiento viene
Bueno, yo creo que el sufrimiento está en la no aceptación por completo. Cuando sea cual sea tu realidad, cuando no aceptas lo que está sucediendo, ahí es donde viene el sufrimiento, porque te estás agarrando y aferrando a algo que ni siquiera existe. Entonces, la única manera de liberarnos del sufrimiento, pues, es aceptar las cosas tal cual son. Pero es un proceso, no es tan fácil. Sí, la verdad es que la aceptación fue el reto de los más complejos, porque yo sentía que si aceptaba me estaba dando por vencida, ¿no? Aceptar mi situación era decir como que ya, me voy a quedar en silla de ruedas, ok, voy a buscar un trabajo, me voy a buscar un deporte en silla. Para mí eso era como la aceptación al principio y después entendí que pues no, la aceptación, puedo seguir trabajando, no me tengo por qué conformar, puedo seguir trabajando por eso, pero tampoco tengo la urgencia y tampoco voy a estar bien hasta el día que camine. Estoy bien hoy y estoy feliz hoy y si llego a caminar va a ser, está padre, pero no puedo esperar estar bien en un futuro, ¿no? Sea caminar, sea un trabajo, sea una pareja, sea un hijo, sea lo que sea, no puedes estar esperando. Cuando suceda eso, entonces sí, porque es un engaño. Si no estás bien ahorita, tampoco cuando pase eso vas a estar bien. Yo me incluyo en que muchas veces me descubro Ujú. viviendo en el futuro, Sí, ¿no? sí. Cuando pase, cuando el Sí, siempre trabajo, cuando... tienes la expectativa de que el futuro va a ser mejor y pues no, lo que tiene que ser lo mejor es ahorita. O sea, ni el pasado ni el futuro. Hoy tiene que ser lo mejor porque es lo único que existe. Y el futuro, pues, es una ilusión también, igual que el pasado. Me quedo mucho con el tema de la pareja porque hay una pregunta bien imprudente que te quiero hacer, Ujú, pero esto ha sido de romper paradigmas, de romper esquemas y hay libros y hay autores y hay mucha gente que dice, ay, pero los pilares de la relación, ¿no? O sea, patitas más, patitas menos, porque todo el mundo dice que es pues, un banco, ¿no? La estructura de cuatro patas pues es ujú, la más ujú, estable, una de tres no tanto. claro. Entonces pues a lo mejor va a venir el tema de amor, comunicación, empatía e intimidad, Ujú, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero hacerte es, en el aspecto sexual con tu pareja o en el ujú, aspecto sexual con Mario, me queda clarísimo que al principio no era algo prioritario para ninguno porque es como, oye, espérate, estamos saliendo de un claro, tema súper cañón. claro. Pero en el tema de la evolución, o sea, pues no sé, o sea, pero es, hay, no hay, Sí, paró, no sí, o sea, paró. al final, claro que en un principio, como dices tú, la cabeza no está ahí, pero sí era un tema que yo decía, tenemos que trabajar en algún momento y pasó el tiempo y poco a poco así, digo, tampoco te voy a decir que ya lo tenemos completamente resuelto, pero tampoco antes lo teníamos resuelto, ¿sabes? O sea, es un Sí. tema que va a seguir trabajando y vamos a seguir trabajando. Entonces, cambió, por supuesto que cambió, para bien o para mal, no lo sé, pero, pero se sigue trabajando. Entonces, yo creo que funcionó el accidente para que hubiera un cambio, para que abriéramos los ojos y para que dijéramos, ah, se tiene que hacer algo acá. Ya no es tan natural, ya no es como que llegas, te empiezo a dar besitos y ocurre. No, porque la condición no es la misma, no puede ser lo mismo. Entonces, pues vas encontrando maneras de hacerlo y también, por ejemplo, este, a veces a lo mejor no tiene mucho que ver con la sexualidad, la intimidad, ¿no? Encuentras la intimidad en otras cosas y en otros lugares y es mucho más profunda. O sea, Mario, por ejemplo, llegó a cambiarme pañales y eso me parece mucho más intimidad que, que el sexo, ¿no? Que por supuesto que no es la intimidad que quieres, pero también lo es y te llega y llegas a conectar desde otro lugar y encuentras en tu pareja algo diferente que, pues, que no había visto. Es que te hacía la pregunta por dos cosas. O sea, Ujú, genuina curiosidad de entrevistador y no bajo una óptica de morbo y que se escuche. No, o sea, para mí es un claro. aspecto súper importante en la relación, ¿no? Pero también por la otra estamos tan acostumbrados a la etiqueta de todo lo que me digas, ¿no? O sea, silla, mesa, y eso es algo muy Ujú, burdo, pero un pareja es y la definición que tú quieras. claro, Familia es y la definición que quieras. Familia, y así con todos los aspectos mucho más complejos. Y más sí. bien mi pregunta era, o sea, uno, pues sí es como, oye, ¿cómo maniobraron con eso? Ujú, Y en la otra es lo que me compartes de tuvimos que evolucionar, adaptar, ¿no? ujú, Y entonces ahora tu concepto de intimidad es como, güey, pues claro que está padrísimo la parte sexual o la sensación o como un claro. aspecto de la vida, pero estamos compenetrando a un nivel mucho más... Sí, y aparte hubo muchísimos cambios, digo, obviamente por todos mis cambios físicos, yo decía, bueno, ya mm,
de alguna manera yo sentía que mi valor como mujer había perdido valor como mujer y encontré que, pues que no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, eso ya será un trabajo mío y un trabajo suyo, porque habrá hombres a lo mejor que sí pierden interés, ¿no? Y tendrá que trabajarlo él, pero yo creo que en este caso fue como casi todo lo que he dicho, ¿verdad? Fue algo bueno. Pero es que sí, te lo juro que no estoy diciendo mentiras, sí ocurrió así, pero también me gustó mucho ver que, pues que también esa admiración que a lo mejor yo podría sentir, que yo quería sentir, más bien que Mario admirara en mí a lo mejor el cuerpo o la belleza física, pues pierde valor también. Entonces te das cuenta que ni siquiera el sexo tiene mucho que ver con eso. Solo está enamorado de tu esencia. Pues es que yo creo que sí. No, porque alguna vez alguien me dijo, o sea, es como un aspecto del yo egoísta, pero es Ujú. qué te haces tú, ¿no? Y digo, o sea, podemos filosofar esto en un espacio completo, pero alguien me decía, ¿y si te corto una pierna? Era la pregunta que él me hacía. Le digo, no, pues sigo siendo yo, pero sin una pierna, ¿no? Y si te corto a otra extremidad, pues yo sin la otra extremidad. Pero llegó un punto en el que los cortes eran tantos que era, pues ya no quedo yo. Ujú. Entonces la idea de eso era destruir el ego, destruir el yo. Es un, Sí, que en realidad, aunque te hagan picadillo, sigue siendo tú. O sea, no hay nunca. ¿Por qué? Porque no eres el cuerpo. ujú. Vaya, no eres ni tu cuerpo ni tu cabeza. Aunque te quiten la cabeza, sigue siendo tú. Pues sí. O sea, no eres ni tu mente, ni tu cabeza, ni tu cuerpo. Va mucho más allá de eso, pero sí vuelves a redefinir. Y definitivamente para mí fue una ruptura del ego por completo. O sea, se me cayó el personaje y fue muy evidente ver como todas las capas que me había puesto durante la vida y que nos vamos poniendo ni siquiera a propósito, que te van diciendo, eres buen estudiante, eres mal estudiante, tú eres el arquitecto, tú eres el deportista, tú eres... Todas esas capas que nos van poniendo, crees lo que es que te definen. Y yo si te pregunto, ¿quién eres? Me vas a decir, soy Alan, tengo tantos años, estudié tal cosa y pues no tiene nada que ver con lo que eres tú. O sea, eso es lo que te han dicho que eres. Y fue lo que a mí se me cayó. Me quitaron todas esas etiquetas y esas capas de cebolla que tenía puestas. Y la verdad es que vi algo bien bonito. Me gustó encontrar lo que realmente soy, que es pues la esencia, que no es ni tu pierna, ni tu brazo, ni tu nada. Es que, porque ni siquiera las células de tu cuerpo son las mismas que cuando las que naciste. Ya no eres el mismo. Entonces no puedes decir que eres tu cuerpo, ¿no? Y ahorita que a lo mejor tú lo tienes más claro porque has podido trabajar mucho más en eso, ¿tú hoy podrías definirte? O sea, como un No, con palabras creo que no se puede. Creo que necesitaría, a lo mejor una manera de definirte podría ser diciendo qué es lo que te mueve, lo que mueve tu corazón, lo que te apasiona. Podría ser lo más cercano a lo que eres, ¿no? A lo que amas, a lo que... Pero, pero no creo que no hay palabras para definir a nadie. Ni siquiera no podemos poner, digo, puedes poner mil capas y ahorita ya no soy la deportista, pero puedo ponerme la de conferencista y puedo ponerme la de, ¿no? Siempre va a haber algo como describir, porque el humano está acostumbrado a querer describir y describir todo y acomodarlo y ponerlo en cajitas, pero la realidad es que no podemos describirnos como personas. y hoy qué te mueve. Hoy me mueve eh, compartir este mensaje, precisamente. Compartir el mensaje de la gratitud, que es la que normalmente estoy dando en las conferencias. Em, Siento que la gratitud pues fue una gran herramienta que me ayudó a nadar en esta tormenta porque te hace ver lo que sí tienes. Y me parece hasta absurdo no verlo queriendo que las cosas fueran de otra manera. Y queriendo algo más. Yo no voy a ser feliz hasta que camine. Yo no voy a estar bien hasta que... No, o sea, tenemos que empezar a agradecer lo que tenemos y agradecer todo lo que tienes para que te lleguen también cosas buenas. Y te van a seguir llegando porque eres capaz de verlas. Y mi punto es ese, quiero compartir con la gente cómo estando en un lugar muy difícil puedes salir adelante. Creo que puede ser una gran ayuda. Y pues sí, la contribución en la sociedad con las
conferencias y ahora escribiendo mi libro es lo que me mueve. ¿Tú dirías que ese es tu para qué? Sí. Ok. Ya solo para cerrar con el tema de Super Mario, porque no puedo escribirlo de otra manera Ujú. como esposo, como lo compartes. Sí. ¿Qué es lo que hoy más valoras de tu relación? Mm, Pues sí, mira, tú lo has dicho, Super Mario, y te voy a decir que como todos, es Super Mario, pero también s- em, es que sí, se la rifó porque le tocó ver los temas de seguro, los temas de ayudarme. Ahora él hacía lo que yo hacía, llevar a los niños, traer a los niños. Que te digo, también Super Mario también tiene su carácter que era insoportable. O sea, a veces es un histérico y claro que las crisis llegaron y hubo momentos donde me decía, es que ya tengo que salir con mis amigos, estoy desesperado, ya tuvimos mucha, hemos tenido y seguiremos y seguirán existiendo, pero sí, definitivamente Mario llegó a ponerle pues mucho movimiento, orden a, a, a las cosas. O sea, él hacía lo del seguro, ya lo checó. Lo de llevar a los niños, se los lleva, los trae. ¿Sabes? O sea, como que el día a día fue muy activo y fue muy proactivo y eso ayudó a que las cosas se acomodaran y empezó a hacer todo lo que yo hacía antes y a mí me dio espacio para encontrar calma, encontrar un papel diferente que tenía que llevar como mamá. Antes era la que hacía y después entendí que mi papel ahorita era tranquilizarlos a todos y darles un lugar espacio, un espacio seguro y un lugar amoroso y que pudieran llegar aquí a la casa y que no sea más bronca y más drama y más problemas, sino al contrario, que encontraran en mí y que ese era mi nuevo papel como esposa y como mamá, eh, la calma y la tranquilidad del final del día. Ok. En el tema de la religión, en el tema de la relación con tus hijos, pues ya nos comentaste que, pues a lo mejor con el tema de la tanatóloga, a lo mejor con el tema de pues, presenciar las cosas, ¿no? Es como, ¿cómo le pido a mi mamá un vaso con leche, no? Pues ni modo, machino y me toca. Exacto. Pero ahora como, la pregunta es como muy compleja en el tema de cuáles son tus retos ahorita, porque ser mamá en el momento que tú me digas es un reto, ¿no? Pero, no sé, ahorita en esta dinámica de, pues de tu nuevo enfoque como mamá, Ujú. ¿cómo encuentras como roto el paradigma o redefinido la relación con ellos? Mira, de por sí, muy aparte del accidente, creo que todos los papás tenemos que volver a redefinirnos conforme la edad de los niños, ¿no? Van creciendo los niños y cambia por completo tu relación. Yo creo que por eso la adolescencia es tan complicada para los papás, porque de repente se tiene que redefinir todo. Entonces, lo hemos vivido y no sé si tanto por el accidente o por la edad de los niños, pero sí todo ha tenido que cambiar y hemos tenido que reconectar desde lugares diferentes. Y yo creo que ahorita la etapa que estoy viviendo es mucho menos activa. O sea, cuando son chiquitos de 1 año, 2 años, no puedes ni sentarte, ¿no? No puedes dormir, no puedes, estás atrás de ellos todo el día. Ya que mi hija es adolescente, puedo a lo mejor escucharla más, entenderla más, usar más la presencia. O sea, mi papel como mamá cambió no solamente por el accidente, sino también por su edad, pero creo que se ha dado bien y sí es ese papel de tratar de estar bien para ellos, creo que cambió y ahora mi función es darles estabilidad y calma. Pues yo no soy tu hijo y te escucho hablar y estoy bien Y ya estoy tranquilo, bien calmado. bien calmado. No, es que en serio transmites como una... O sea, en tu tono hay mucha emoción, claro que hay subidas, hay bajadas, pero en general, o sea, yo te veo Ujú. súper chill, platicando, entonces pues todas las personas alrededor es un, güey, detente tantito, agradecer las cosas, Sí, detente tantito. sí, por eso es que siento que mi mensaje puede tener poder por eso, porque la gente a veces toma un consejo, ay, sí, pero si tú estuvieras en mi lugar, bueno, ya estuve en un lugar bien difícil, bien duro, y te estoy diciendo que a mí me funcionó, entonces úsalo, porque luego para dar consejos es bien difícil, ¿no? Tienes que estar en su lugar o tienes que haber estado en una tragedia para que te crean. Entonces, pues sí, siento que dentro de todo el accidente dio poder a este mensaje que pues ni siquiera yo sabía que traía,
pero sí lo considero importante y lo creo y creo que sí ha sido lo que me ha salvado y lo que ha salvado a mi familia, entonces por eso lo quiero compartir. Y te lo súper recibo. En esta dinámica que has comentado que ha sido tu trabajo, ¿no? Ser ese pilar, ¿no? O ser esa persona que tiene que dar calma a su familia, ¿ha sido a costa de ti, a costa de algo tuyo? No, no, la verdad es que sí ha sido algo que se ha dado y primero tuve que estar yo para poder verlo. Digo, pero tuve que estar bien yo para poder verlo. Definitivamente no fue algo que fuera al revés. Estoy bien y entonces entendí que yo podía proporcionar eso, pero no antes. Y creo que todo eso me la dio la meditación. Empecé a meditar mucho y empecé a, pues sí, un poco como para buscar las endorfinas del deporte, que pensarías que no tienen nada que ver, pero sí son similares. Y me empezó a gustar, me empecé a meter muchísimo y empecé a encontrar un lugar muy, muy hermoso ahí y creo que cuando estás bien y estás tranquilo puedes compartirlo. Y así fue como el orden, como sucedieron las cosas en ese orden. Primero estuve bien yo y luego pude ver que podía darles ese lugar de calma a mis hijos. Van un par de veces que tocas como el tema de religión y espiritualidad, que no necesariamente van una y la otra, Ujú, pero en ese lado, fíjate que en mi casa no tuve estructurada la pregunta, pero te escucho tan en paz, fue como, no sé, como, ¿cuál es tu consejo ahí? ujú. ¿Qué representa para ti esta cuestión espiritual en tu día a día? Sí, 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 definitivamente hubo un efecto espiritual. Yo no sé si fue porque, no sé si me morí. Hubiera estado padre acordarme de que vi una luz y cosas de esas, pero no vi nada. Pero sí hubo un efecto y no sé si fue la pérdida y entonces despiertas y empiezas a valorar todo lo que tienes o qué fue lo que hizo que se moviera, pero sí, por supuesto que cambió mi entendimiento y el valor que le daba a la espiritualidad. O sea, sí me movía muchísimo más en el término de la materia física, el cuerpo, el movimiento, ¿no? Y hoy pues ya no le veo mucho sentido estar ahí. Entonces sí me cambió mi perspectiva. Ok. En esta parte de la nueva tú, hoy, acorde a lo que has vivido, pensado, sentido, experimentado, para ti, ¿cuál es la definición del éxito hoy? El éxito creo que es un balance, es un balance de encontrar lo que te da paz y lo que te alegra el alma. Em, Creo que buscamos mucho las cosas por fuera, las externas, lo que nos da felicidad, lo que nos da placer, lo que nos da... Y, y lo que nos da paz luego nos da un poco de flojera. Entonces yo sí creo que una persona que ha encontrado la paz es mucho más exitosa que una persona que ha encontrado o que sigue en busca de la felicidad. Creo que el concepto de éxito cambió por completo porque no se rige desde el mundo material. Para mí una persona exitosa es una persona que sabe balancear eh, el mundo físico con el mundo espiritual y lo hace de una manera que fluye y que es amorosa. Y, y pues antes el éxito para mí era muchísimo más físico y más material, ¿no? Como que el tema de los logros, la marca. Exacto. Sí, los logros, la marca que ahorita me parece muy sin sentido. Pero lo entiendo y entiendo que es un proceso que tuve que haber vivido para poder ver las otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que más disfrutas de tu vida actual? Ahorita, ¿qué es lo que más disfruto? Mi familia, mis caballos y meditar. Son las cosas que más disfruto. ¿Meditas mucho tiempo, muchas veces al día? Pues no una vez al día, como de una, a veces más, una hora y media más o Ah, sí, menos. es un buen rato. Sí, sí, es mucho. También tengo mucho tiempo libre, entonces, ¿qué más estaría haciendo? Pues me pongo a meditar. Y la verdad es que lo disfruto. Sí me ha dado, al principio me costó muchísimo trabajo y ahorita ya encuentro un lugar de mucha paz y de mucho amor, entonces recurro continuamente a él.
Y pues es que te iba a preguntarlo nuevamente el nuevo sueño, pero, o sea, me quedo con la pregunta, solo reflexiono para mí, digo, pues es que alguien que vive en el presente, entonces tal vez no tiene pensado qué es lo que Sí. quiere mañana. No, pero sí estoy en el proyecto del libro, entonces pues sí me gustaría entregar un libro que me guste, ¿no? Y que tenga todo lo que me gustaría compartir. Entonces, ahorita creo que ahí está mi emoción en terminar un libro que me satisfaga. Que me costó muchísimo trabajo encontrar la aceptación porque yo decía, no, pues es como decir, ya, así me voy a quedar. Y no, o sea, entendí que puedo seguir luchando y seguir haciendo terapia, pero sin estar esperando que el momento que camine, entonces sí, ya se cumplió, entonces ya estoy bien. No, estoy bien ahorita y hago las cosas para que siga, porque sí puedo darle dirección a mi vida, sí puedo dirigir hacia donde quiero ir, pero también cuando hay aceptación, si el rumbo cambia por completo, no hay apego, tienes que aceptarlo otra vez, ¿no? Y ese es un continuo flujo de movimiento. Otro de los aspectos que cambió, ¿no? Pues Ujú. primero la parte física, todo el tiempo, 6 de la mañana, pasando frío, si llovía, no llovía, todos los Sí, 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 entrenamientos. sí. Hoy entiendo que profesionalmente te dedicas a las conferencias. Ujú. Me gustaría preguntarte sobre la primera. ¿Cómo es que llega Ah, ajá. y qué tan difícil fue? Porque una cosa es pues vivirlo internamente y la otra es tener que ir a decirle a Sí, alguien más, oiga, me pasó todo esto. la primera fue, un amigo era entrenador de un equipo de primera división aquí de México Ujú. y de segunda división, no me acuerdo. Pero me dijo, oye, tengo estos chavos que pues están ganando mucho y no los veo que valoren y que no. Entonces me dijo que si les podía dar, ir a platicar, como darles como perspectiva. Y fue este el primer grupo que tuve, eran unos futbolistas. Y padre, la verdad es que me gustó porque pues conecté desde el lado deportista que tenía todavía muy vivo. Hoy ya me da flojera, la verdad es que ahorita ya me hicieron una conferencia para deportistas. Digo, no es que me dé flojera, pero no siento que tenga tanto valor. Pero en ese momento fue lindo conectar con ellos como deportista. Y de ahí fue cambiando y cambiando y cambiando y modificándose el mensaje y modificándose el grupo de personas que querían escuchar la conferencia. Pero se ha ido modificando y ha ido agarrando forma y seguramente se seguirá modificando, pero sí, sí, sí fue muy bonita esa primera conferencia. No sé si pasó un punto en el que dijiste, voy a ser conferencista, Ujú. pero a lo mejor se fue dando más como gradual de, oye, pues que la plática acá, ¿no? Y que la plática acá, y que le empezaste a dar mucho sentido a eso de que si comparto mi historia, pues es justo que mi mensaje llegue a más Sí, personas. es que lo estamos viendo en términos de hacer. Estás viendo en términos de qué hacía, qué haces hoy, pero no es mucho lo que soy. O sea, doy conferencias y cuando llegan, porque tampoco creas que doy muy seguido, cuando me buscan, las hago, pero ya no me identifico con eso, ni con la conferencista ni con la deportista. Entonces, existe, sucede, sí, sucede, cuando llega una conferencia la doy y lo disfruto, pero tampoco me he puesto otra vez esa identidad de que soy la conferencista. Digo sí, porque lo soy, pero no le doy mucho valor al hacer, no le doy mucho valor a lo que ahora hago, no ahora lo que soy. Creo que pues nada más eso sucede y seguirá sucediendo, pero pues ya no tiene mucho que ver conmigo. Me pregunté un poquito más por otro lado si en algún momento fue difícil contarlo. Ah, sí. Sí, definitivamente todas las conferencias las empiezo con un video que salgo haciendo triatlón, que salgo como en la meta y así, en los podiums y así, y siempre empiezo llorando, o sea, siempre después de ese video me emociona mucho porque aparte con música y con todo, y mi conferencia empieza diciendo, esa era yo. Entonces, desde que digo ese era yo digo, esa era yo. Porque claro que duele, o sea, si me dijeran, ¿volverías a salir a rodar ese día? Hoy te diría sí. No fue fácil llegar a este punto donde digo, sí lo haría, pero claro que extraño y extrañé esa Coco muchísimo. Y le lloré y en las conferencias, pues claro que ha sido difícil. Sí. O sea, sí, me quedo pensando y además
Pues es que justo lo que dices, parto presentándoles mi etiqueta anterior, ¿no? O mi Exacto. faceta anterior. Sí. Y hoy como que en la parte de, pues otro regalo, ¿no? La satisfacción que hay detrás de todo esto es cuando tú compartes esto en un foro y la gente se te acerca al final para compartirte Mm. algo, ¿qué se siente? Sí, la verdad es que eso me dijiste hace ratito, que cuando abres tu corazón y abres tu vulnerabilidad, algo me comentaste. Y la reacción es, es bien bonita, porque cuando tú conectas con alguien desde tu, tu vulnerabilidad, generalmente la gente también abre su corazón. Y, y en Instagram, por ejemplo, me han llegado cientos de mensajes de, es que a mí me pasó, digo, cosas súper graves y otras de que, ay, me torcí el tobillo y estoy tristísima, ¿no? Pero, pero sí te comparten y eso es una dinámica bien padre que cuando abres tu corazón, inmediatamente la gente te lo abre de regreso. Y en las conferencias sí se ha acercado mucha gente, este, pues contándome su situación o después de la conferencia me escriben en Instagram y me dicen, es que me pasó esto, me pasó esto. Entonces, pues es padre conectar con los humanos desde otro lugar y no conectar desde arribita, ¿no? Y por fuera. Y acá ya como para ir cerrando un poquito y hablando de, pues de tus nuevos proyectos profesionales, el tema de tu libro, ¿cómo ha Mm. sido ahora pues pasar esta vivencia a un plano a lo mejor inclusive que te puede sorprender a ti? Porque es ahora Sí. ponerlo en letra y bueno, Sí, la y verdad alguien es que revisando la letra, ¿no? sí, es que ha sido bien padre porque desde que pasó me dijeron, ay, deberías escribir un libro. Y la verdad es que siempre me gustó escribir, pero como que no lo vi muy cercano hasta que apenas una amiga me empezó a ayudar con lo de las conferencias. Me dijo, no, ya, tienes que empezar a escribir el libro. Y pensé que me iba a costar muchísimo trabajo y la verdad es que se ha ido, fluye y fluye y se ha ido súper rápido y lo estoy disfrutando y me está gustando lo que está quedando. Entonces estoy muy contenta y pues a seguirle a ver hasta dónde llega. O sea, es algo que ya está muy avanzado. Pues sí, digo, no está terminado, pero ya tiene forma. Qué padre, pues Sí, todo el ya te éxito lo y ahí. pasaré cuando lo tenga. Sí, claro, pues me encanta, ahora sí me encantará leerlo porque es, Claro que sí. creo que una cosa es platicarlo y va mucho de la emoción, pero no sé, no soy escritor, pero ocasionalmente he escrito cosas y muchas veces pasa que me encuentro peleándome lo que siento contra lo que pienso. Ujú. Como que el sentir es simplemente ya, o sea, se siente, me siento feliz, me siento enojado, me siento triste, Sí, pero a la hora de que tengo que plasmarlo, pues sí, es, sí, entra el tema racional. Entonces, sí, sí. Y tienes que tener esa congruencia también para que pueda ser algo, pues que fluya. Porque sí me ha pasado que de repente estoy enojada y me quiero sentar a escribir y digo, no ocurre. O sea, sí tienes que estar como en un lugar, pues en un lugar en tu centro para poder compartir algo que tenga congruencia con lo que estás viviendo y lo que sientes y lo que piensas. porque más me imagino que si habitualmente escribes como muy zen o muy tranquila y el día que vas a escribir enojada, o sea, la gente va a darse cuenta que esa página estaba enojada. Sí, seguramente. Pero sí, ni siquiera salen las palabras, o sea, como que ¿qué escribo? Ni siquiera empiezo, digo, pues no ocurre. Coco, ya para despedirnos, que, o sea, es que todo lo que cuentas, te juro, me lo llevo para mí. O sea, yo sé Sí, que la gente va a empatizar y vaya, si no lo hace, pues es lo de menos, ¿no? Lo digo de la manera, yo no hago esto por lo que la gente piense o por lo que la gente diga. O sea, el motor de esto ha sido el compartir experiencias con papás, a llegar de recursos como papás y a lo mejor qué momento dices, la historia no tiene nada que ver, desde mi perspectiva tiene un montón que ver porque todo esto ha sido cómo has enfrentado una situación que te da la vida. Desastrosa, no desastrosa, grande, chica, no, porque hay muchas personas que nos podemos ahogar en un vaso de agua de me torcí el tobillo y es el fin del mundo, ¿no? O no me salieron las cosas como yo quería. Y este creo que es un gran recurso de, güey, detente a pensar, detente a claro. ver, detente a asimilar. Entonces, me quedo con una hermosa historia de vida, una masterclass, una persona que es hiper congruente Mm. lo que dice con lo que transmite, con lo que plantea. O sea, para mí hoy me abres una puerta que yo tengo que trabajar mucho a nivel personal. Y creo que muchísimo de lo que has dicho podría ser una pregunta de cierre, ¿no? O sea, muchas de las cosas que has dicho es un güey con que me quedo yo con eso. Mm. Pero muchas veces pasa que el ser humano como en todo, te quedas con lo último. Entonces, como última pregunta de esta hermosa entrevista que me has concedido, ¿qué te gustaría que la gente que lo esté escuchando se quede con eso? Ay, pues me encantaría que lo aplicaran, porque una cosa es escucharlo y decir, ay, sí, qué bonito es agradecer. Y otra cosa es
realmente sentir la gratitud. O sea, yo muchas veces agradezco mis manos, por ejemplo, que ya las tengo y que puedo comer sola y que puedo peinar. Y digo, ¿por qué tuve que perder la capacidad de peinarme y la capacidad de perder para poder valorar y sentir esa emoción de decir, qué chingón que puedo usar mis manos? O sea, y eso es lo que me gustaría que se llevaran, que pudieran llegar a sentir esa emoción sin que tengan que sentir una pérdida, ¿no? Como que damos por sentada las cosas. Exacto. Así como yo te contacté gracias a las benditas redes sociales, me Ujú. encantaría que mucha gente pues pudiera acercarse contigo, porque además, insisto, yo no la conocía. Llegué Mm. como de, hola, soy Alan, oye, y dijiste sí, ¿no? O sea, eres una persona que al menos en la visión que yo tengo de primera mano fue un, sí, hombre, lo hacemos, ¿no? Y a lo mejor hay personas que están atravesando un mal momento, ¿no? O un, oye, tú quisiste o recomiéndame algo. O sea, al final Sí. eres como la amiga empática porque ya estuviste ahí. O sea, ya Ujú. sabes qué es, dónde te encuentran, cómo te contactan, si alguien está interesado en el tema de la conferencia, cómo se hace. Sí, estoy en Instagram como Coco López Mendiolea y ahí está mi link de la conferencia, sí, para agendar una conferencia. Entonces, yo creo que lo más fácil es Instagram, es el que más uso. También tengo Facebook, pero realmente casi no. Yo creo que Coco López Mendiolea es el que uso. Y les garantizo que funciona porque así es como llegamos a estar aquí sentados. Exactamente, sí funciona. Coco, no me queda nada más que agradecerte en serio tu tiempo, tu disposición, abrirnos las Gracias. puertas de tu casa, de tu familia, de tu vida. No, gracias a ustedes. De verdad que me encanta que poder compartir el mensaje y seguramente alguien en la audiencia, digo, como dices tú, a ti ya te sirvió de algo, ojalá que alguien en la audiencia también, con que a uno le caiga el 20 y diga, ay, sí es cierto, hoy no he agradecido que tengo comida en la mesa, ya estamos de gane. Y bueno, finalmente, gracias a todos ustedes que nos acompañaron a este momento. Saben que me encuentran en todas mis redes como un papá presente. Los invito a que me sigan, compartan, se lo manden a la vecina, a sus amigos, al grupo con los que entrenan, a los de la lectura, porque esto ha sido la suma de todos ustedes, la suma de que alguien lo vio y dice, oye, me encontré esta persona que comparte cosas interesantes, entrevista a gente que tiene mucho que aportar, mucho valor. Y este es un proyecto, pues, familiar, ¿no? Pero se ha hecho social gracias a ustedes. Entonces, nada, agradecerles y nos vemos en un siguiente episodio. Ujú. Adiós.